Abra su Biblia en San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. En el verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados allí, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y también, déjame donde estoy, desparramó todas las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Yo me imagino a Jesús haciendo ese semejante desorden. Algunos de ustedes pensaron que iba a decir desmadre, pero no, desorden. Y dijo, esto me llamó mucho la atención, y dijo, porque a todos los demás les hizo un desparramadero, ¿verdad? Con las palomas tuvo algo especial. Y si usted desde que lee el capítulo 1 de Génesis hasta el final, hace una observación, se va a dar cuenta que con las aves, y especialmente con las palomas, hay algo especial en toda la Biblia. Fíjese que a ellas no las desparramó, sino que le dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando terminamos la semana pasada, vimos a Jesús viniendo de las bodas de Caná hacia Capernaum. Y decía que vinieron de Caná para Capernaum Jesús, su madre, los hermanos de Jesús, que por cierto, increíble pero cierto, no todos creyeron en Jesús. Fíjate, lo que es tener a Dios físicamente en tu familia y no creer. Eso es realmente impresionante. Y luego dice que además de los hermanos vinieron los discípulos, pero dice que no se quedaron ahí muchos días. ¿Por qué no se quedaron muchos días? Porque estaba cerca la Pascua de los judíos y entonces Jesús subió a Jerusalén. ¿Qué es la Pascua, hermanos? La palabra Pascua viene de la raíz hebrea que significa pasar, dejar de lado, pasar. ¿Y dónde vemos la palabra por primera vez? Allá en Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo de Israel está por salir de Egipto, el Señor dice, maten un corderito y pongan la sangre de ese corderito en los postes de la puerta de la casa. Esa noche, la última noche que ellos estuvieron en Egipto, la sangre del cordero en la puerta de la casa evitó la muerte de los primogénitos. Está muy cargado de significado eso, pero no nos vamos a detener ahí, sino que la sangre hacía que el ángel de la muerte pasara. De ahí la palabra Pascua, pasar. También dice la palabra en el libro de Hebreos que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La Pascua de nosotros es Jesús. Y eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7, que la Pascua de nosotros es Jesús. Entonces, vemos en este texto que dice que la Pascua estaba cerca. Ellos celebraban cada año, y hasta el día de hoy los judíos celebran la Pascua. Los hermanos Sroit, que espero haberlo pronunciado bien, si no me disculpan, Clarita, Abraham, María, Francisco, ellos celebran la Pascua todos los años, porque Abraham es de ascendencia judía. Y hasta el día de hoy se celebra la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Es el recordatorio de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Eso es. Para nosotros los cristianos, la Pascua, sí, nuestra Pascua la celebramos generalmente primer domingo de cada mes. Es Cristo, nuestra Pascua es
Cristo. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Ahora bien, dice que Jesús subió a Jerusalén. Es interesante, subió, porque si usted ve en el mapa, Jerusalén más bien está hacia abajo de Capernaum, pero subió es porque Capernaum está más abajo en cuanto a altura y Jerusalén es un monte, ¿verdad? Y entonces Jesús subió a Jerusalén porque era un deber de todos los judíos. Hermanos, nosotros los cristianos muchísimas veces pensamos que no tenemos deberes para con Dios. Es algo así como living la vida relax, ¿verdad? Nosotros estamos muy tranquilos en nuestra vivencia cristiana sin darnos cuenta que Dios sí está conscientemente esperando que nosotros cumplamos con nuestros deberes. Deberes como el servicio, deberes como la santidad. Todos los deberes cristianos, que usted los encontrará también allá en el libro de Santiago, ahí puede encontrar, hay un titulito que dice deberes cristianos. Y ahí hay una lista. Formidable, ¿eh? Cómo la palabra de Dios tiene todo. Los judíos tenían el deber de ir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Se dispensaban por enfermedad o por imposibilidad material, pero era su deber. Como deber cristiano es venir al templo, ¿cierto? También un deber cristiano para ellos, un deber para ellos era llevar ofrendas, diezmos, holocaustos, sacrificios y votos. ¿Qué son los votos? Es cuando usted le promete a Dios algo. Yo recuerdo haber hecho votos al Señor. Una vez mi hijo Brandon estaba sin trabajo hace, no sé, unos 13 años. Y yo oré y le dije al Señor, Señor, mira, hay algo que a mí me gusta, pero yo estoy dispuesto a sacrificarlo si tú le das un trabajo a Brandon. Entonces, te hago un voto. Si le das un trabajo a Brandon, yo dejo esto. Es algo con respecto a la comida, ¿cierto? No tengo que hacerlo. Dios me lo va a dar si es su voluntad, pero en mi corazón yo quería que Dios vea que yo estoy dispuesto a un sacrificio. Y eso se llama voto. ¿Es válido? Puede que no sea tan necesario, pero es válido. Al día siguiente mi hijo consiguió trabajo. Y yo dije, ay, ya no puedo seguir comiendo morcilla. Perdón, no puedo seguir comiendo. Y hermanos queridos, el deber, Cristo lo cumplió. Fíjate que a veces a nosotros nos cuesta cumplir con los deberes cristianos. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo cumplió con sus deberes. Abra su Biblia, por favor, conmigo. En Deuteronomio capítulo 2, verso 11. Deuteronomio 2:11, creo que está en las pantallas, si no me equivoco. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en ese lugar su nombre, allí vosotros llevaréis todas las cosas que yo os mando. Las cosas que están en la Biblia, querido hermano, no son opcionales. Nosotros las hacemos opcionales, pero no son opcionales. Un mandamiento es un mandamiento. Y el Señor dice aquí, las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todos los votos, todo lo escogido de los votos que ustedes le han prometido a Dios. Yo encuentro aquí por lo menos 2 cosas que destacar que sí tienen que ver con nosotros. En este pasaje vamos a ver algunas cosas que son del Antiguo Testamento que aplican para nosotros. La primera de ellas es Hebreos 10:25, que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El no congregarse es faltar al deber cristiano.
congregarse es un deber cristiano. Con respecto a las ofrendas, hace un rato ya me decía de este hermano que le dio sus diezmos, el hermano Carlos. Hoy precisamente un hermano me llamó y me dijo: pastor, yo no puedo ir porque me van a dar un curso hoy y solo hoy, y yo tengo que ir al curso, pero aquí están mis diezmos. Qué bonito es cuando el corazón se alegra en darle a Dios, ¿cierto? Qué bonito es cuando al corazón le nace. Fíjate lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dé por tristeza, no lo dé con tristeza, ni tampoco lo dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estos hermanos judíos tenían que ir una vez al año y tenían que llevar sus ofrendas, sus diezmos, todas las cosas. Nosotros no vamos a la iglesia una vez al año. Bueno, algunos luteranos van una vez cada 6 meses a la iglesia. Nosotros vamos todos los domingos. Por eso tal vez el apóstol Pablo, cuando estaba recogiendo las ofrendas para una misión en Jerusalén, dijo: cada uno según haya prosperado, ponga aparte algo cada primer día de la semana. Tremendo, ¿eh? Y dijo: para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Pablo lo que estaba diciendo es: acumúlelo y cuando yo llego pues lo entregue ya. No hay que andar corriendo. Y las palabras que te dijo Carlos, este hermano que te vio hoy, son tremendas, porque es lo primero, es lo primero. Darle a Dios es lo primero. Ahora bien, siga conmigo leyendo en el versículo 14. Dice que Jesús halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. Los sacrificios tenían unas normas que había que respetar, ¿verdad? Era que usted no podía llegar y presentar un corderito si le faltaba un ojo. O sea, si yo hubiera sido corderito, me salvo. No me podían presentar. No podía presentar un corderito con una patita quebrada. No podía presentar un corderito con una manchita. Tenía que ser un corderito perfecto en todo, macho de 1 año. Por ejemplo, si presentabas bueyes, tenían también otras características. Las palomas tenían otras características. Había ofrendas de dinero también, sacrificios y todo. Todo tenía su norma. Ahora, qué interesante, porque fíjese que no estaba prohibido en el templo de Jerusalén, no estaba prohibido en el atrio, en la parte de afuera, vender, no estaba prohibido. ¿Por qué Jesús se enojó con ellos? ¿Por qué Jesús se airó? Porque si en realidad estaba permitido. Algunos yerran cuando leen este texto y dicen: ve, los que hacen empanadas para vender y ayudar a la iglesia están haciendo cueva de ladrones y no sé cuánto. Están más perdidos que el chiquito de Limburg, porque en realidad no había prohibición de vender dentro del templo. ¿Dónde estaba lo inmoral del asunto? Los que traían un corderito llegaban a presentarlo, pero resulta que habían ahí personas que vendían corderitos certificados. Eso existe desde siempre. Algunos han especulado, yo no puedo decirlo porque la Biblia no lo dice, pero algunos han especulado que incluso los religiosos tenían criaderos de ovejas certificadas. Entonces, lo certificó fulano de tal, entonces mejor, ese no le va a servir, tiene que comprar este. Y resulta que tal vez la ovejita, el corderito, el precio normal de él fueran 100,000 pesos. ¿Y cuánto vale el corderito certificado? 150,000 pesos, ¿verdad? Con 100,000 ya tenía ganancia, porque lo había comprado tal vez en 30 o en 40, pero metía más allá. Eso era lo inmoral del asunto, con los bueyes, con las palomas. Y los cambistas, hermanos, aquí lo menciona, es porque habían muchos judíos que venían de otros países.
En el capítulo 8 del libro de los Hechos usted encontrará a uno que era, no de nacimiento, pero era prosélito, un etíope. Y el etíope venía regresando de Jerusalén hacia Etiopía, pero cuando él vino de Etiopía hacia Jerusalén, él traía plata etíope. Entonces, cuando llegaba al templo, los cambistas no recibían las ofrendas que se daban en el templo, no podían ser de otra clase que no fuera la plata del templo. En Deuteronomio usted lo va a encontrar. La moneda del templo se llamaba ciclo y tenía 12 jeras. No me diga qué significan jeras, ¿verdad? Porque aquí jeras solo conozco al marido de Kenia, ¿verdad? Pero jeras era como la medida. Entonces decía, el texto dice, 6 jeras hacen medio ciclo, conforme al ciclo del templo. O sea, había una moneda especial para el templo. Usted llegaba con una moneda etíope y le decían, no, esa moneda no sirve, tenemos que cambiártela, pero resulta que hacían lo que hacen en el aeropuerto. ¿Alguna vez ha cambiado dólares en el aeropuerto? Nunca. Yo fui a dejar a Jazmín, que se me fue ahora el martes, creo, sí, el martes, y parte del pago que me dio Marito de la iglesia del mes pasado, me dio unos dólares. Y esos dólares es complicado porque no hay dónde meterlos, ¿verdad? Hay que ir al banco a depositarlos o si no cambiarlos es muy difícil. Y dije yo, mira, y entonces me los eché a la bolsa y digo, yo voy para el aeropuerto. Y llegué al aeropuerto, ya después de la llorada que me pegué cuando Yasmín se fue por allá por migración y yo la veía donde iba, volviendo al tema. Sí, yo vi que en un lugar ahí decía cambio, exchange o algo así. Y yo como hablo mucho inglés, yo dije, exchange, tiene que ser que aquí cambian. Y me acerqué y le dije, ¿cuánto me da por los $100? Yo sabía que ese día el tipo de cambio estaba en 497 colones. Me dice, le doy 41.200. ¿Cómo? Sí, 41.200. Le digo yo, a 412 me va a cobrar, sí, ese es el tipo de cambio. Le dije yo, no, tuve ganas de decirle a tu abuela, pero no, muy feo, ¿verdad? Me los eché a la bolsa otra vez y bueno, los cambié en otra parte. Porque fíjate, estaban quitándome, literal, 85 colones por cada dólar. Algo así pasaba aquí. Llegabas con la plata que tenías y ellos te la cambiaban, pero al precio que a ellos se les ocurriera. Eso fue lo que enojó a Jesús. Eso fue lo que enojó a Jesús. ¿Por qué? Aquí está lo inmoral del asunto. Cuando personas hacen negocio personal valiéndose del templo, ahí es donde está lo que no es correcto. Pero no estoy hablando de los hermanos o hermanas que hacen negocios entre ellos, no estoy hablando de eso. ¿Sabe de qué estoy hablando? De los manipuladores que desde los púlpitos manipulan a la gente vendiéndoles milagros o vendiéndoles hasta indulgencias tipo evangélico, diciéndoles que si usted da tanto, Dios le va a dar tanto, y diciéndole esto y aquello y lo demás allá, manipulándote para que des. Yo sé que algunos piensan que yo soy manipuladorcillo con la plata, pero no. Si usted ve, yo siempre voy hablando aquí lo que va saliendo en el texto. Si no sale, no se lo digo. Excepto que en noviembre el Consejo Ministerial me encomendó que en todos los tiempos de recoger la ofrenda durante unos 3 o 4 meses yo enseñara sobre el dar. Y así lo hice, ya pasó el tiempo, ahora ya lo hacen las hermanas que presiden. Pero hay hermanos, bueno, yo no sé si sean hermanos, más bien pienso que son como primos. Hay uno en Guatemala, hay uno en Tibás, hay uno en Moravia, hay uno de ascendencia hondureña que está allá en la Florida, que son manipuladores de la palabra de Dios y de lo único que hablan es de dinero. Y esos son similares a estos. Han agarrado el púlpito, el templo de Dios, para a los hermanos de la iglesia sacarles plata, no por sus ofrendas y sus diezmos, sino mucho más allá. En internet usted tiene todos los casos que quiera, ¿cierto? Eso es lo inmoral del asunto. Eso fue lo que a Jesús le sacó de sus casillas, por decirlo de alguna manera. Jesús no se sale de sus casillas, pero era que ellos
no estaban siendo legales. A Dios no le gusta eso. De hecho, hay un salmo que dice que Dios está en desacuerdo con los que dan su dinero a usura. ¿Y qué es dar el dinero a usura? Que donde alguien necesita platica, usted agarra su platica y se la presta, pero cobrándole más de la cuenta. Usura. A Dios no le gusta. Y aquí tendríamos que profundizar un poco más en el tema, pero para no quedarnos mucho ahí, sigamos leyendo el texto, hermanos. Lea por favor el verso 15. Jesús, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a todos, echó fuera del templo a todos. Sacó las ovejas, sacó los bueyes y también esparció las monedas. ¿Por qué me pegué aquí la segunda vez? Mira, esta palabra es nueva para mí. Esparció las monedas de los cambistas y volcó también todas las veces. No se vaya conmigo, quédese ahí en el texto. Verso 16. Y dijo a los que estaban ahí con las palomas, las jaulotas así grandísimas, mentira, yo no sé, estaban ahí con las palomas, quitad esto de aquí. Y note la frase, y no hagáis de la casa de mi padre un lugar de mercado. Yo veo aquí en Jesús algo que nosotros deberíamos aprender. Yo lo llamo indignación sin pecado. Si usted ha leído las Escrituras, sabe que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Cuántos están de acuerdo que Jesús nunca pecó? Jesús nunca pecó. Indignación sin pecado. El enojo, la indignación, es natural al ser humano. Si alguien hace algo injusto, algo incorrecto, lo natural es que yo me indigne, ¿cierto? Ahora, lo interesante es, ¿qué hace usted? Un día de esos que me tocó que ir al Hospital México por un examen o algo, Tita y yo parqueamos el carro en un parqueo bajo techo, porque estaba lloviendo mucho y todo. Estábamos ahí esperando que pasara el tiempo. El hombre que está a la par de nosotros abrió la puerta del carro así, ¡fla! Y le dio al carro de nosotros. Y yo le dije, hey man, what's up? Y él me dijo, no se preocupe, aquí tienen un seguro. Yo podría hasta desbaratar su carro. Digo, suave un toque, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo me va a decir eso? Y el diablillo aquí en el hombro, me dice, ahora que vos te bajás, arríale al carro de él. ¿Sí, verdad? Eso es justo, ojo por ojo. No, eso no es justo. El enojo, hermanos, no es el problema. El problema es lo que usted hace cuando está enojado. Fíjese que hasta hay un mandamiento que le dice a usted que se puede enojar. Busque Efesios 4:26. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí en 4:26? Ve, airaos. Y muchos de ustedes dirán, hey, por fin un mandamiento que puedo cumplir. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema no es airarse. El problema es, ¿qué hago yo cuando estoy enojado? Por eso nosotros debemos tener dominio, control. Usted ve a Jesús. Jesús hizo todo este desorden, pero su justificación era perfecta. Habéis hecho de mi casa de oración cueva de ladrones. Él estaba celoso por la casa del Señor. Isaías 69:9 dice esto. Hermanos queridos, el Salmo, perdón, no es Isaías, es el Salmo 69:9, dice, el celo de tu casa me consume y los denuestos de tus vituperadores cayeron sobre mí. O sea, para Jesús era inaceptable que se estuviera jugando con la inocencia, con la sencillez de los pobres. Estos ricos enriqueciéndose a costillas de los pobres,
poniendo como excusa la religión. Ahí es donde tenemos el gran problema. Dice la palabra del Señor: ¿por qué no puedo pecar cuando me airo? Pues es muy sencillo. Busque Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Puedo quedarme aquí un buen rato, pero solo voy a decir esto, hermano. Nunca cuando usted se enoja tiene toda la razón. Gracias. Si no escuchó bien, se lo voy a decir de nuevo. Nunca cuando usted se enoja tiene toda la razón. Solo Cristo tuvo toda la razón y tiene toda la razón cuando Él se enoja. Los hombres no, porque cuando nos enojamos interviene nuestro ego. Interviene nuestro ego. Un ego que a veces es muy grande y nos falta humildad y nos falta esa coinonía de poder decir: mi hermano es imperfecto, yo puedo tolerarlo. Pero cuando nos volvemos intolerantes es porque hay algo de orgullo en nuestro corazón. Y debemos matar ese orgullo, matar el ego, matar la vanidad y ser humildes de corazón. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no fuera tolerante con nosotros? ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos pagara justamente? Dice la palabra: si no fuera por su misericordia ya habríamos sido consumidos. Pero usted tiene que tener misericordia de los demás y en las imperfecciones de los demás amarlos como son. Porque en lo que usted no tolera no tiene toda la razón. Porque usted, hermano querido, la mala noticia es que usted no es perfecto. Yo no sé si para usted es comprensible, yo quiero decírselo de nuevo. Usted no es perfecto. Y la palabra de Dios dice: estando prestos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea completa. Tienes el derecho a recriminarle a los que viven flojamente con la verdad, con el cristianismo, cuando tu obediencia sea completa. ¿Te enojas? ¿Sí? Porque hay un ego, hay un orgullo, hay una vanidad. Yo soy mejor que aquel. Y no, en Cristo no hay nadie mejor. Dice la palabra del Señor que en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Sin embargo, hemos de decir que hay enojo de Dios y enojo de los hombres. Pero el enojo de Dios es perfecto. ¿Qué es lo que enoja a Dios? Cuando el ser humano no hace su voluntad, cuando el ser humano se desvía. Un ejemplo de eso es en Salomón. Vea Primera de Reyes, capítulo 11, verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Por qué? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. A veces nosotros pensamos que apartarnos del Señor no es nada. Dejo de ir a la iglesia, dejo de hacer su voluntad, me permito por aquí, por allá algún pecadillo, una mentirilla. Ayer una hermana me llamó, una hermana muy linda que ustedes aman mucho y que el esposo no la deja venir a la iglesia. Y me dijo: pastor, yo tengo ganas de decirle que usted me llamó y que usted me dijo esto y esto. Sería mentira, hija. Sería mentira, yo no podría. A veces pensamos que para salir de un apurillo, una mentirilla, no importa. Sí importa. ¿Y sabes por qué importa? Porque Dios te ve siempre. ¿Hay un momento y un lugar en la vida y en el mundo cuando Dios no te ve? No importa lo que estés haciendo.
No importa lo que estés haciendo. Y si estuviera en una charla de parejas, les diría, hasta en esos momentos Dios está presente. Pero como no es charla de parejas, puede tomarlo como usted quiera. Por ejemplo, nosotros a veces, con mucho amor a nuestros familiares, les decimos que Dios está con ellos, que Dios los va a cuidar, que Dios aquí, Dios allá. ¿Usted sabe a quién cuida el Señor? A sus hijos. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero vea lo que dice de los impíos. Busque el Salmo 7:11. Primero dice que Dios es juez justo. O sea, Él no está cometiendo una injusticia cuando hace esto. Y Dios está como airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Porque el impío se aparta de Dios a voluntad. Porque el impío no da su brazo a torcer ni agacha su cabeza. Porque el impío no quiere tomar en cuenta a Dios, no quiere doblegarse, quiere vivir su vida. Entonces Dios está enojado con él todos los días. Avancemos al verso 17. Dice la palabra de Dios. Entonces se acordaron los discípulos de lo que está escrito en el Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Y los judíos, dígase los religiosos, respondieron y le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos das ya que haces estas cosas? ¿Sabe que ellos, a pesar de ser los religiosos que tenían que cuidar el orden en el templo, ellos no estaban en desacuerdo y posiblemente hasta tenían parte en aquella corrupción, queridos hermanos? Otra cosa es que ellos también sabían que Jesús era el Cristo y empiezan a pedirle una señal. ¿Por qué le piden una señal? 2 veces le pidieron señal y Jesús la otra vez les dijo, la generación perversa pide señal, pero no les será dada señal sino la de Jonás. Aquí les dice lo mismo. Las 2 veces que pidieron señal, Jesús les dijo, les voy a dar la señal de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, que es la única señal que cuenta. Jesús no les dio señal porque ellos querían una señal por su corazón duro. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces ellos dijeron, los judíos, los que estaban ahí, los religiosos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Sabe qué pasa, querido hermano? Que el carnal no puede entender lo espiritual. Si de esta predicación lo único que le queda a usted es esto, se lo regalo de nuevo. El carnal no puede entender lo espiritual. Y a veces te encontrás peleando con tu familia, con tu gente que no es cristiana, tratando de que se comporten como cristianos y no lo son. No le puedes pedir agua a un pozo seco, hermano. El que no tiene la revelación, el que no tiene a Cristo en el corazón, nunca te va a entender los argumentos que le des. Porque son argumentos que, como dice el apóstol Pablo, se han de discernir con el Espíritu. Porque también el apóstol Pablo dice que hay inteligencia animal e inteligencia espiritual. Estos carnales no podían entender lo que Jesús les dijo, porque solo ven lo que tienen enfrente. Pero hay otro tipo de carnales. Son aquellos que saben cómo es, pero no quieren entender porque tienen durísimo el corazón. Efesios 4:18. Son aquellos que teniendo el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. ¿Y sabes por qué están ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y sabes de dónde viene esa ignorancia? De la dureza de su corazón. Por supuesto que, como dice el verso 21, Jesús hablaba
del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho estas palabras. Note lo que dice aquí: y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Sabe un toque? 3 años y medio caminaste con Jesús y hasta que murió y resucitó te acordaste de aquello y creíste la escritura y creíste la palabra. Porque note que aquí nos está dando el tiempo en que ellos creyeron la escritura y creyeron la palabra. Dice, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Y este pasaje de San Juan lo estamos leyendo al principio de su ministerio. Yo pienso que Jesús no tendría ni 15 días de haber empezado y ya algunos de ellos estaban con Cristo. ¿Te acuerdas? Eran 5 los que estaban con Cristo: Andrés, Felipe, Pedro, Natanael y Andrés. Estaban con Cristo. Y dice que cuando Jesús resucitó, se acordaron: ay, mira, que en 3 días iba a levantar el templo. Creyeron ese día. Usted pensará, eso es malo. Es malo porque fueron 3 años y medio y como que no entendieron la palabra del Señor. Hermanos queridos, todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Un día recuerdo que, voy a poner de ejemplo a una chiquilla que yo aprecio mucho. Un día dijo Geraldine que el hermano Abraham empezó un curso y en la primera lección dijo algo que Geraldine dijo: con solo eso que aprendí, vale la pena todo el curso. Todos los cristianos somos discípulos, aprendices toda la vida, pero hay cristianos que no quieren aprender. Todos lo saben. Otra vez el pastor va a predicar sobre eso. Todos lo saben. Y pueden explicarlo. Pero todos los que somos discípulos sabemos que cada día aprendemos algo. Hoy escuché en la mañana Cátedra del Aire, lo dan los domingos a las 8 y los miércoles a las 8. Siempre lo escucho. Y hoy sentí una hambre de leer nuevamente el Salmo 119 cuando un hermano pastor lo explicó. Yo dije, wow, tengo que volverlo a leer, porque es tremendo cómo te llena. Queridos hermanos, pasarán muchos años y luego usted dirá, mira, esto estaba aquí y yo no lo había entendido. Pero eso es el discípulo. ¿Cuál es, en lugar del reproche para estos discípulos, el reconocimiento? Que se quedaron 3 años y medio con Cristo. Porque también en un momento Jesús les estuvo hablando acerca de algunas cosas importantes del matrimonio y uno de ellos dijo, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y de 70 que Jesús tenía en ese momento, se jalaron 58. Es que no todo el mundo está dispuesto a sufrir la sana doctrina. A muchos no les gusta y mejor se van. Quédese, hermano. En el tiempo usted irá aprendiendo más y su fe se irá fortaleciendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús. Vamos cerrando, hermanos. Yo sé que ya me pasé un poquito, pero vamos cerrando. Verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, bueno, en las fiestas que estaban ahí, muchos creyeron en Jesucristo. Pero ¿sabes por qué creyeron? Por las señales que él hacía. Hermano, las señales aquí se repite mucho en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerda? Esta actuación de Cristo también era una señal para sus discípulos. Las señales son temporales. La fe genuina es permanente. Y yo diría más, yo diría que toda señal debe apuntar a Cristo como Señor. Esta señal apunta a Cristo como Señor. Le voy a dar así rapidito un par de argumentos. Ya lo viera yo a usted que llega ya al mercado y empiece a volcar mesas y sillas y a tirar todo, si no se le van 3 o 4 encima y le meten una sopapeada. Cristo entró en medio de ellos. Hizo un azote,
se plantó y dijo, todo mundo para afuera. Y echó los bueyes, echó las ovejas, agarró las mesas de los cambistas y las volcó. Y le dijo a los de las palomas, quiten esto de aquí, jalen, jalen. Y nadie le levantó un dedo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En el Evangelio de Lucas, cuando se relata este texto, aunque dicen algunos que es una segunda ocasión, pero dice que querían matarlo, pero Él pasó en medio de todos y nadie le hizo nada. Esta señal también era para que los discípulos creyeran que Jesús es el Señor. Todas las señales son para que creamos que Jesús es el Señor. No hay otra razón para que las señales existan. Yo escribí aquí, y con estos 2 puntos termino, las señales son el botón de arranque, pero ya luego las señales no son indispensables. Cuando usted es un cristiano que solo vive por señales, ayer veía un video de una predicadora muy famosa que hay en República Dominicana, y ella todo lo basa en señales, señales aquí, señales allá, y lo que usted quiera, ¿verdad? Cuando usted es un cristiano que necesita las señales para poder seguir, usted es un cristiano inmaduro. Las señales son el botón de arranque. Usted cree en Cristo porque algo pasó. Puede ser. Puede ser que nada pasó y usted cree en Cristo, porque usted sintió arrepentimiento en su corazón. Pero las señales no pueden ser lo que me sostenga a mí, porque este camino no es un camino de señales, sino que es un camino de perseverancia en la fe. Termino con mi último pensamiento para ustedes. La purificación del templo tenía por objetivo restablecer la gloria de Dios en el templo. Había gente que había contaminado y había corrompido la práctica cultural que Dios había establecido. No podemos nosotros entrar en la iglesiota aquella que hicieron en Guatemala o en la iglesiota aquella que hicieron en la Florida y botar las mesas y todo y decir, va jalando, pastor, ustedes están manipulando a la gente para que le den plata. No podemos hacer eso. Pero hay algo que sí podemos hacer. ¿Cuántos saben que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo? Vamos a ver si convenzo a otros más. ¿Cuántos aquí saben que usted y yo, levante su manita, somos el templo del Espíritu Santo? La purificación que hizo Jesús del templo debiera ser una invitación para nosotros a también purificar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando me refiero a cuerpo, me refiero a lo que dice su lengua, a lo que ven sus ojos, a lo que oyen sus oídos, a lo que hacen sus manos, a dónde van sus pies, y lo que hace usted con su sexualidad. A eso me refiero. Terminamos con 1 Corintios capítulo 5, verso 7, que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Incline su rostro, hermano.